Buenas tardes. Desde la Academia de Ciencias, Ingeniería y Humanidades de Lanzarote se celebra la sesión telemática 41ª sobre la situación del mundo actual. Va a actuar, en primer lugar, el presidente de la Real Academia Europea de Doctores de Barcelona y, como consecuencia de que está volando, nos ha mandado su participación grabada. En primer lugar, quiero agradecer al excelentísimo señor doctor Francisco González de Posada, presidente de la Academia de Ciencias, Ingenierías y Humanidades de Lanzarote, la amabilidad que ha tenido de invitarme y poder participar en la sesión extraordinaria Situación Actual del Mundo. En segundo lugar, quiero excusarme al no poder estar presente en la reunión en directo como hubiera sido mi deseo. Mi exposición tratará sobre la perspectiva económica de la situación actual del mundo. La economía mundial se encuentra en un estado de desaceleración suave pero persistente, una tendencia que ha continuado durante los 2 últimos años. A medida que nos adentramos en el año 2024, las previsiones indican que esta desaceleración continuará, aunque con variaciones significativas entre diferentes regiones y economías. Este análisis se basa en diversas fuentes que proporcionan una visión integral de las perspectivas económicas globales para el año en curso. Las proyecciones para el crecimiento económico mundial en 2024 varían ligeramente entre las diferentes instituciones. Así, el Fondo Monetario Internacional prevé un incremento global del 3,1%, una cifra que, aunque positiva, está por debajo del promedio histórico del 3,8% registrado entre 2000 y 2019. Por otro lado, el Banco Mundial es más pesimista, anticipando un crecimiento del 2,4%, lo que marcaría el tercer año consecutivo de desaceleración y el peor desempeño de 3 décadas. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico también proyecta un crecimiento estable del 3,1% para 2024, similar al de 2023. Las economías avanzadas, incluyendo Estados Unidos y la eurozona, enfrentan una desaceleración moderada. En Estados Unidos se espera que el crecimiento del PIB sea del 1,5%, con una inflación que se aproxima gradualmente al objetivo de la Reserva Federal. La eurozona, por su parte, muestra signos de estancamiento, con un crecimiento proyectado del 0,7%. La OCDE destaca que la tasa de desempleo en sus países miembros se mantiene cerca de mínimos históricos, lo que sugiere una cierta resiliencia en los mercados laborales. Las economías emergentes y en desarrollo presentan un panorama mixto, mientras que algunas regiones como Asia Oriental y el Pacífico muestran una desaceleración, otras, como América Latina y el Caribe, esperan un crecimiento modesto del 2,3%. China, una de las principales economías emergentes, enfrenta una desaceleración moderada con un crecimiento proyectado del 4,9% en 2024. En contraste, India se destaca con una previsión de crecimiento robusto del 6,6%. Varios factores de riesgo continúan amenazando la estabilidad económica global. Las tensiones geopolíticas, la fragmentación del comercio y las condiciones financieras restrictivas son algunos de los principales desafíos. Además, los fenómenos climáticos extremos y los elevados niveles de deuda en muchos países en desarrollo
añaden presión a las perspectivas económicas. La OCDE y el Banco Mundial advierten que, sin reformas estructurales significativas, las economías en desarrollo podrían enfrentar niveles paralizantes de deuda y un acceso precario a los alimentos para una parte significativa de su población. Las políticas monetarias y fiscales jugarán un papel crucial en la evolución económica de 2024. Se espera que la Reserva Federal de Estados Unidos comience a reducir las tasas de interés en primavera, mientras que el Banco Central Europeo deberá equilibrar cuidadosamente su política monetaria para evitar un sobrecalentamiento. En términos fiscales, la necesidad de consolidación y sostenibilidad será clave, especialmente en economías con altos niveles de deuda La digitalización y la transformación tecnológica seguirán siendo motores importantes de crecimiento. La adopción de tecnologías emergentes como la inteligencia artificial y la automatización continuará transformando la producción y los servicios, creando nuevas oportunidades económicas. Además, la sostenibilidad y la responsabilidad ambiental se consolidan como factores clave para el éxito empresarial, con un aumento en la inversión en energías renovables y prácticas comerciales sostenibles. En resumen, la economía mundial en 2024 se enfrenta a un panorama de crecimiento moderado con desafíos significativos. Las economías avanzadas y emergentes muestran signos de desaceleración, aunque con variaciones regionales. Los riesgos geopolíticos, las condiciones financieras restrictivas y los fenómenos climáticos extremos son factores que podrían influir negativamente en las perspectivas económicas. Sin embargo, la resiliencia mostrada por la economía global y las oportunidades en innovación y sostenibilidad ofrecen un rayo de esperanza para un futuro más estable y próspero. A pesar de los vientos en contra, la economía mundial ha demostrado una notable capacidad de recuperación frente a las adversidades. La adaptabilidad de los mercados laborales, la continua innovación tecnológica y la creciente conciencia sobre la sostenibilidad ambiental son factores que han mitigado algunos de los impactos negativos y han abierto nuevas oportunidades de crecimiento. No obstante, persisten desafíos importantes como la divergencia en las tasas de crecimiento entre regiones y países, los altos niveles de deuda pública y la necesidad de reformas estructurales para fomentar una asignación más eficiente de los recursos. En este contexto, las políticas monetarias y fiscales jugarán un papel crucial en la gestión de la economía global. Los bancos centrales deberán ajustar sus políticas de manera prudente para evitar una inflación descontrolada y fomentar un crecimiento sostenible, mientras que la consolidación fiscal será esencial, especialmente en economías con altos niveles de deuda. La coordinación internacional y el fortalecimiento de los marcos multilaterales basados en reglas serán fundamentales para evitar la fragmentación geoeconómica y promover una prosperidad compartida. Además, la digitalización y la transformación tecnológica continuarán siendo motores importantes de crecimiento. La adopción de tecnologías emergentes como la inteligencia artificial y la automatización seguirá transformando la producción y los servicios, creando nuevas oportunidades económicas. Asimismo, la sostenibilidad y la responsabilidad ambiental se consolidan como factores clave para el éxito empresarial, con un aumento en la inversión en energías renovables y prácticas comerciales sostenibles.
La transición hacia una economía verde no solo es una necesidad ambiental, sino también una oportunidad económica para generar empleo y crecimiento sostenible. A medio y largo plazo, las perspectivas de crecimiento mundial están ensombrecidas por varios factores, como la convergencia más lenta de las economías emergentes hacia los niveles de vida de las economías avanzadas, la reducción del espacio fiscal y el aumento de la vulnerabilidad de la deuda. Las reformas estructurales que fomenten una asignación más eficiente de los recursos serán cruciales para impulsar el crecimiento, al igual que la cooperación internacional y la implementación de políticas que promuevan la estabilidad y la transparencia. En conclusión, aunque la economía mundial enfrenta un panorama desafiante en 2024, la resiliencia demostrada y las oportunidades en innovación y sostenibilidad ofrecen un camino hacia un futuro más estable y próspero. La coordinación de políticas monetarias y fiscales, junto con la adopción de reformas estructurales y la transición hacia una economía verde, serán fundamentales para superar los obstáculos actuales y sentar las bases para un crecimiento inclusivo y sostenible a largo plazo. Quisiera ahora abordar también la perspectiva económica de la situación actual de España. La economía española ha mostrado un comportamiento mixto en los últimos años, con una recuperación notable tras la pandemia de COVID-19, pero enfrentando desafíos estructurales y coyunturales que limitan su crecimiento. Este análisis se basa en diversas fuentes que proporcionan una visión integral de las perspectivas económicas de España en el contexto global. El crecimiento del Producto Interior Bruto de España ha sido positivo, aunque moderado. En 2023 el PIB creció un 2,5%, impulsado principalmente por el consumo privado y público, así como por el sector exterior. Sin embargo, se espera que el crecimiento se desacelere en 2024, con proyecciones que varían entre el 1,7 y el 2,1%. Esta desaceleración se debe a varios factores, incluyendo el menor impulso fiscal y el debilitamiento de las exportaciones debido a la débil coyuntura europea. El mercado laboral español ha mostrado signos de mejora, con una tasa de paro que se espera descienda ligeramente en los próximos años. En 2023, la tasa de desempleo fue del 12,1% y se proyecta que se mantenga por encima del 11% hasta 2026. La creación de empleo ha sido robusta, con estimaciones de un incremento del 1,9% en 2024, lo que generaría cerca de 300.000 empleos. Sin embargo, la baja productividad y la alta tasa de desempleo siguen siendo desafíos estructurales importantes. La inflación en España ha mostrado una tendencia a la baja. En 2023 la inflación general fue del 3,4% y se espera que disminuya al 2,7% en 2024 y continúe bajando en los años siguientes. La inflación subyacente también se desacelerará gradualmente, lo que refleja una moderación en los precios de los bienes y servicios. El sector exterior ha sido un motor importante para la economía española. Las exportaciones han crecido significativamente y se espera que el superávit externo se consolide durante el periodo de previsión gracias al favorable posicionamiento competitivo de las exportaciones. Sin embargo, el enfriamiento de las exportaciones de bienes debido a la débil coyuntura europea es un factor de preocupación. Las políticas monetarias y fiscales serán cruciales para la evolución económica de España. Se espera que el Banco Central Europeo
comience a reducir las tasas de interés en 2024, lo que podría aliviar algunas presiones económicas. En términos fiscales, la necesidad de consolidación y sostenibilidad será clave, especialmente dado el alto nivel de deuda pública, que en 2023 fue del 100,7% del PIB. La digitalización y la transformación tecnológica continúan siendo motores importantes de crecimiento. La adopción de tecnologías emergentes y la inversión en energías renovables y prácticas comerciales sostenibles son áreas clave para el futuro económico de España. La transición hacia una economía verde no solo es una necesidad ambiental, sino también una oportunidad económica para generar empleo y crecimiento sostenible. En comparación con otras economías avanzadas, España muestra un crecimiento moderado, pero enfrenta desafíos estructurales significativos. La baja productividad y la alta tasa de desempleo son problemas persistentes que limitan el potencial de crecimiento del país. A pesar de estos desafíos, España ha logrado mantener un crecimiento económico superior al de la eurozona en los últimos años, lo que refleja una cierta resiliencia en su economía. En conclusión, la economía española enfrenta un panorama de crecimiento moderado con desafíos significativos. La desaceleración del crecimiento del PIB, la alta tasa de desempleo y la baja productividad son problemas estructurales que requieren atención urgente. Estos desafíos no solo limitan el potencial de crecimiento económico, sino que también pueden exacerbar las desigualdades sociales y económicas si no se abordan de manera efectiva. Sin embargo, la resiliencia mostrada por la economía española, junto con las oportunidades en innovación y sostenibilidad, ofrecen un camino hacia un futuro más estable y próspero. La adopción de tecnologías emergentes, la inversión en investigación y desarrollo y la promoción de prácticas comerciales sostenibles pueden impulsar la productividad, generar nuevas fuentes de empleo y fortalecer la economía y competitividad internacional de España. En este sentido, la coordinación de políticas monetarias y fiscales será fundamental. Las autoridades españolas deberán trabajar en estrecha colaboración con el Banco Central Europeo para garantizar un entorno macroeconómico favorable al tiempo que implementen medidas fiscales responsables y orientadas al crecimiento. Esto incluye la consolidación fiscal gradual para reducir los niveles de deuda pública, pero también la inversión estratégica en áreas clave como la educación, la infraestructura y la innovación. Además, la adopción de reformas estructurales y la transición hacia una economía verde serán cruciales para superar los obstáculos actuales y sentar las bases para un crecimiento inclusivo y sostenible a largo plazo. Estas reformas deben abordar los desafíos del mercado laboral, mejorar el entorno empresarial y fomentar la diversificación económica hacia sectores de alto valor agregado y baja emisión de carbono. En última instancia, el éxito de la economía española dependerá de la capacidad de las autoridades y los actores económicos para trabajar juntos y adoptar un enfoque integral que combine políticas macroeconómicas sólidas, reformas estructurales ambiciosas y una transición hacia un modelo de desarrollo más sostenible y resiliente. Solo así podrá España aprovechar plenamente su potencial y garantizar un futuro próspero para todas las generaciones. Muchas gracias por su atención.
Pues hemos oído, se oye, ¿no? Hemos oído a nuestro gran amigo y colaborador, Alfredo Rocafort, presidente de la Real Academia Europea de Doctores y académico correspondiente en Cataluña de nuestra Academia de Ciencias, Ingeniería y Humanidades de Lanzarote. A continuación, para tratar de la perspectiva que llamamos perspectiva ética, Juan Jesús González Torres, que ya nos ha hablado en otra ocasión, pues tiene la palabra. Pues muchas gracias. Voy a abordar el tema, como dice el presidente, de la situación actual del mundo desde una visión ética. El hecho de ser optimista y creer que la humanidad puede alcanzar un futuro ilusionante te vuelve más sensible ante los comportamientos desafortunados que nos alejan de ese prometedor futuro. De la situación actual del mundo, lo primero que conviene señalar es que la humanidad no viene de una situación de esplendor precisamente. La historia de la humanidad, con algún altibajo, es una trayectoria de mejora continuada, de crecimiento del bienestar, de aumento del conocimiento y de progreso. Pero partimos desde un nivel muy bajo. Un hecho notable que llama la atención de la situación actual del mundo es la gran diversidad y las profundas diferencias de cultura y de progreso que existen entre los distintos países. Este será el tema sobre el que me centraré, intentando esclarecer cuáles son las causas fundamentales de esas diferencias entre los distintos países. Dividiré mi presentación en tres partes. La primera la dedicaré a buscar la clave de por qué la situación del mundo es la que es, con esas diferencias tan enormes. En la segunda valoraremos si estamos yendo a mejor o a peor. Y en la tercera haré unas propuestas para que la humanidad no pierda sus más altas expectativas, porque en el fondo es esto lo que debe preocuparnos a todos. Pues empecemos con la primera, buscar la clave de por qué la situación del mundo es la que es, con esas enormes diferencias. Parece razonable pensar que la situación del mundo pudiera ser el resultado del comportamiento de las personas. Recientemente se han llevado a cabo investigaciones sobre los fundamentos morales que tenemos todas las personas. Se han hecho en todo el mundo, en todos los países y en todas las culturas, por edades y por estrato social. Estos estudios sistemáticos, dirigidos por especialistas psicólogos, sociólogos y antropólogos, arrojan una sorprendente conclusión, que todas las personas compartimos los mismos pilares morales, que nos sirven para, de manera intuitiva y automática, saber lo que está bien y lo que está mal. Y esto, que teóricamente constituye nuestra guía de comportamiento, resulta ser la misma guía para todos. Esta sorprendente coincidencia entre las intuiciones morales de todas las personas del mundo no debería, sin embargo, sorprendernos tanto. Todos tenemos un pasado común y nuestro cerebro se fue configurando para conseguir ventajas adaptativas en el contexto en que nuestros antepasados vivían hace decenas de miles de años. Así pues, ¿por qué entonces esas enormes diferencias que hoy existen entre las distintas naciones, si las guías innatas de comportamiento son iguales en todas las personas? Porque, como veremos, la situación del mundo no ha dependido del comportamiento de las personas, sino que ha sido el resultado de la actuación de grupos con distintas identidades culturales, es decir, con diferentes valores. Diego Gracia, primer presidente de la Fundación Javier Zubiri, que es referente de la ética en España, explica que al actuar, las personas ponemos de manifiesto cuáles son nuestros valores. Es decir, mostramos cuál es la prioridad de nuestros intereses. Cada conjunto de personas que comparten los mismos valores constituye una identidad cultural. Yo me voy a ocupar solo de las entidades culturales de más alto nivel que vienen a coincidir con la de país o nación, porque es desde ese nivel en el que el poder de actuar e influir en el mundo se hace significativo. Las personas no nos comportamos según nuestras intuiciones morales innatas, sino según los valores del grupo, que solo en una pequeña parte se recogen en sus leyes. Las distintas calidades de los valores del grupo es el principal factor de las diferencias de desarrollo que hoy contemplamos.
Los valores se transmiten practicándolos y se pueden mantener, exigir y mejorar si se comparten. Para Diego Gracia, la educación consiste en capacitar a la juventud para que haga mejor la identidad cultural en la que ha nacido, la que ella ha heredado. Si un representante político, por ejemplo, miente o roba, además de por el perjuicio material que ocasiona, debería responsabilizársele porque con sus actos pone de manifiesto cuáles son sus valores, corrompiendo o degradando la calidad de nuestra identidad cultural con su ejemplo. Es por ello que en los países con mejor identidad cultural suceden las dimisiones fulminantes. La calidad de la identidad cultural no es un valor meramente estético, es fundamental para el progreso del grupo o nación. En un grupo selecto, las personas dan lo mejor de sí por principios, porque esos son sus valores, no por sentirse vigiladas o amenazadas. Este pequeño detalle por sí solo ya establece buena parte del ranking del progreso en el mundo. Hay una correlación enorme entre la calidad de la identidad cultural y el progreso alcanzado en cada país. Hay culturas de las que los ciudadanos quieren escapar. Yo lo presencié en directo cuando en 1968, hace ya 56 años, realicé un viaje de estudios por los países de Europa del Este. Hoy en día contemplamos también la desesperada emigración que se produce en África y en países de Centroamérica. Por poner de manifiesto las enormes diferencias de cultura entre países que creemos que son parecidos, voy a contar una pequeña anécdota. Recuerdo que hace varios años iba con una colaboradora suiza de mi empresa en mi coche y lo aparqué en el centro de Zúrich para cenar en un céntrico restaurante. Una vez salimos del coche, apreté el mando y se cerraron las puertas del vehículo. Mi compañera suiza, muy sentida, me preguntó que por qué había cerrado las puertas. Me dijo literalmente que eso suponía un insulto para todos los suizos. No se me olvidará lo que sentí. Nunca yo había insultado a tanta gente, pero me impresionó ver cómo ella velaba por los valores suizos. Años después, estando ella en España, me enteré que mientras mi amiga jugaba al golf, le había desaparecido su acordeón, que había dejado a la vista en el interior de su coche. No quiero ni imaginar lo que ella pensaría de los españoles. En este caso, yo me sentí insultado por el ladrón. Todos debemos esforzarnos en mejorar nuestra propia identidad cultural, los valores que compartimos. Pero hay culturas que tienen a gala su fundamentalismo. En ellas está prohibido cambiar. Todo debe permanecer como era en el siglo VII. Muchos españoles hemos creído que nuestro ingreso en la Unión Europea podía, tal vez, elevar la calidad de nuestros propios valores. Aquí finalizo la primera parte de mi exposición con estas dos conclusiones sobre por qué la situación mundial es la que es. La primera es que los diferentes niveles de progreso que contemplamos en el mundo son función de las diferentes calidades de las identidades culturales. Y la segunda es que esos valores han evolucionado en sus culturas respectivas mediante la educación y su puesta en práctica compartiéndolos y exigiéndolos. Abordo el segundo punto, que es valorar si estamos yendo a mejor o peor. Pues bien, la coincidencia de valores en un mismo país ha sido hasta ahora lo normal, ha sido la estrategia que ha prevalecido. En muchos casos ha podido servir incluso para establecer fronteras. Pero lo que vemos actualmente es que este modelo ha llegado a su fin. Cada vez se comparten menos los valores en el seno del mismo país. Lo que es ejemplar para unos es motivo de crítica por otros. La educación, según Diego Gracia, ya no consigue sus objetivos. Ocurre en todo Occidente. También en Estados Unidos. Trump ha dicho que incluso si él cometiera un asesinato a la vista de todos, sería igualmente votado en unas elecciones, por una parte. Esta es la situación actual en el mundo occidental. Los estados democráticos no obligan a los ciudadanos a compartir valores, sino a cumplir las leyes. Hasta ahora se ha progresado elevando el nivel de autoexigencia en los valores de nuestro propio grupo.
Esto se exigía con la exigencia de comportamientos ejemplares, sobre todo de los que más podían influir, en los que más resaltasen los valores compartidos. Había un consenso en lo que se consideraba un mérito. Ya no. La democracia es un gran sistema político, pero tiene algunas desventajas que conviene saber manejar. Así observamos cómo regímenes autocráticos, con una imposición férrea que limita la libertad de sus habitantes, pueden ahora crecer más rápidamente que países que tenían mejores identidades culturales. Las democracias preconizan la libertad de sus ciudadanos, libertad de opinión, de religión, de asociación, etc. Esta variedad de opiniones y de valores, en un contexto de globalización y mezcla, de hecho dificulta la existencia de valores compartidos que nos sirvan de guía. En este nuevo contexto, ahora se nos presentan dos alternativas. La primera es que se adopta como nueva guía de comportamiento una ética basada en la razón, en la que se considere como un igual a todo ser humano, una ética cuya finalidad última sea el progreso de toda la humanidad, o bien nos guiamos mediante la intuición de nuestros pilares morales innatos, que ponen por encima de todo el interés del propio grupo. Esta opción se la deberá plantear y resolver racionalmente la humanidad antes o después. Pero hay un modo de saber ya cuál de estas dos opciones se está imponiendo. El termómetro es la evolución del populismo. Permítanme recordarles que nuestros innatos instintos morales estaban diseñados para defendernos de los extraños al propio grupo y consisten en la percepción de la injusticia, que es una sensibilidad hacia el grupo que es tratado injustamente, sobre todo cuando afecta a nuestro propio. La lealtad al grupo es una inclinación a apoyar o favorecer al grupo propio. El respeto a la autoridad constituida, que en principio se supone que está ahí para favorecer a nuestro grupo. Y el sentido de la decencia y de la pureza, que es un sentido de la moralidad que aboga por respetar tradiciones y valores culturales propios. Estos pilares de nuestra moral no están mal. El problema es que ser tan sensible a los intereses de nuestro grupo es peligroso en un mundo globalizado. Lo que salta a la vista en la situación actual del mundo, y esto es la mala noticia, es que se está imponiendo el populismo, que no intenta controlar nuestras viejas y aún operativas intuiciones, sino que las exacerba. El populismo puede ser entendido como una estrategia política que, basada en la manipulación de las intuiciones morales innatas de las personas, se utiliza para obtener apoyo y poder. Esto se practica tanto en regímenes tiránicos como entre partidos democráticos. Veamos cómo funciona este peligroso proceso. El populismo manipula las intuiciones morales innatas simplificando problemas complejos para evaluarlos mediante las intuiciones morales básicas. Explota sentimientos de agravio y resentimiento que ya existen en la sociedad. Por ejemplo, pueden señalar la corrupción, que está ahí, o la desigualdad económica, que está ahí, y culpar al otro de su existencia. Utiliza unas narrativas muy emocionales que evocan emociones fuertes, como la ira, el miedo y el orgullo, movilizando a las personas en base a estas emociones. Construye una identidad común entre sus seguidores, el nosotros, que lo justifica todo. Y demoniza al otro, lo que hace que la lucha política se perciba como una batalla entre el bien y el mal. Hace justo un mes, el pasado 14 de mayo, escuché la conferencia que dio en la Fundación Ramón Areces el recientemente galardonado Premio Princesa de Asturias, el profesor de Historia y ex candidato por el Partido Liberal a presidir el gobierno canadiense, Michael Ignatieff. Me impresionó la sinceridad con que él mismo se denunciaba por los sentimientos de odio que se profesaban entre ellos mismos los políticos competidores. Y estamos hablando de lo que sucede en Canadá, un país con fama de civilizado. Ignatieff decía literalmente que cuando el populismo llega a las urnas, la democracia corre grave peligro. Recientemente hemos vivido en nuestro país una serie de procesos electorales. Cualquier mitin electoral, incluso las sesiones parlamentarias,
no han sido más que un muestrario de manipulaciones populistas, tocando todas las teclas del populismo más barato, sin saltarse ninguna. Efectivamente, cuando el populismo llega a las urnas, se pone en peligro la democracia. La razón nos dice que ahora hay que contemplar a cualquier humano no como un enemigo, sino como un igual. Pero por el contrario, el populismo dominante tira en dirección contraria y señala al extraño al grupo como el enemigo a batir, para provecho de los que quieren hacerse con el poder. ¿A quién le cabe en la cabeza que a los ciudadanos rusos les puede interesar que se masacre a los ucranianos? Es que abdican de su vía de comportamiento a favor del populista que les ha manipulado para afianzarse en el poder. Mi diagnóstico sobre la situación actual del mundo es que la falta de una ética basada en la razón y la implantación del populismo que manipula nuestros instintos morales nos está llevando hacia el declive o al desastre. Y por último, voy a abordar qué habría que hacer para que la humanidad no pierda sus más altas expectativas, que es lo que debería preocuparnos a todos. Mi propuesta es invitaros a la reflexión sobre la siguiente estrategia de actuación. Reconozcamos que estamos diseñados para progresar o hundirnos en grupo. Muchos otros grupos de homínidos ya han desaparecido del planeta. Me parece que han sido 21. Intentemos, mediante la educación, instalar en las mentes una ética basada en la razón que apunte como último objetivo el progreso de toda la humanidad. Hagamos que todos los grupos converjan con los mejores. Es el camino hacia el progreso del mundo. Acojamos en nuestro grupo a quienes lo desean, pero con la exigencia de que mediante la educación y esfuerzo sean capaces de mejorarnos a todos, no admitiendo principios éticos populistas, imperialistas, racistas o de religiones discriminadoras que abundan. Eduquemos ciudadanos críticos contra el populismo denunciándolo como medio de manipulación política de los ciudadanos. Utilicemos las tecnologías disruptivas como la inteligencia artificial con estos propósitos y vigilemos de cerca a la inteligencia artificial por la que vayamos a dejarnos aconsejar. Nos da mucho en ello. Pues muchas gracias por la atención. No, no, Bueno, mi tentación a lo largo de las dos, vamos a llamarle ponencias, ha sido retirarme, ¿eh? Y comenzar un diálogo ante las cosas tan extraordinarias que hemos oído en la perspectiva económica y en la perspectiva ética. Pero en fin, ya que lo habíamos anunciado, pues lo pondremos. Vamos a ver cómo lo hacemos. Tengo que pedir compartir pantalla. Nos toca hablar dentro de esta situación actual del mundo sobre lo que hemos llamado perspectiva futurible, ¿no? En consecuencia, pues podríamos centrar nuestro campo de reflexión, que quisiera dejarlo aceptablemente claro en cuanto a que la pretensión, pues, sería situarnos en el ámbito de la sociología, la psicología social, la política, la ciencia, la ingeniería, bien, un conjunto, digamos, de soportes en esos campos, ¿no? Sin tocar la economía, ni la filosofía, ni la ética, ni tampoco teología o religiones, como hemos podido tratar en otras ocasiones, ¿no? Entonces, al referirnos al mundo, pues nos encontramos que este término lingüístico, esta palabra mundo, pues es un término polisémico. Y desde el punto de vista de nuestra cultura occidental, pues mundo hemos llamado a muchísimas cosas, ¿no? Yo he tenido que reflexionar a fondo sobre esta cuestión en la reciente tesis doctoral en economía y mi punto de partida sobre el contexto actual pues nos hace o me han hecho distinguir dos mundos claramente diferentes. Lo que he llamado el mundo planeta, que
nos exige cuidado, sostenibilidad, equilibrio, si se pretende que el mundo planeta siguiera siendo el mismo mundo planeta que había venido siendo. O lo que es lo mismo, posiblemente esta acepción de mundo pues hubiera tenido algún sentido pues como elemento cósmico, pero no con la idea de mundo que de una manera u otra siempre nos afecta también en prácticamente todas las versiones polisémicas a la humanidad o a los seres humanos. Y, en consecuencia, destacar que esta concepción de mundo, mundo-planeta, es o se nos presenta hoy como una novedad radical en la historia de la humanidad. La necesidad que tenemos de ocuparnos del planeta para nuestro fin y también para el fin colectivo de la humanidad. Y el otro mundo, pues el mundo de las relaciones sociales interhumanas, intergrupales, internacionales, interestatales, etcétera, pues todo eso es lo que he quedado en llamar el mundo humanidad. Por lo que es lo mismo, aquí estarían pues todos nuestros valores, nuestros deseos, nuestras aspiraciones, la felicidad como elemento primordial, si queremos decirlo así, del cual para ello lo más importante parece ser que es la salud, la disposición de medios para vivir y, a fin de cuentas, colectivamente, justicia social. Muy bien. En consecuencia, la problemática actual ante cómo surge esa novedad radical del mundo planeta, puesto que el mundo humanidad lo hemos tenido siempre, la problemática actual nos hace ver que esas dos realidades mundo son mutuamente respectivas, algo que no había necesidad de haberlo planteado. La situación del mundo planeta, variable, como vamos a insistir, afecta al mundo humanidad. Y el progreso, vamos a decirlo así, el progreso del mundo humanidad está también condicionando al planeta dentro de un conjunto ida y vuelta en este proceso ante las dos visiones del mundo que están afectando a la humanidad. Bien, la situación actual del mundo, ¿cuál podríamos ver o cómo podríamos referirle? Bueno, tendríamos una mirada al presente, que es de fácil constatación, creo yo, y es como de una manera u otra nos acaba de decir Juan Jesús, pues que es una crisis de todo, prácticamente de todo, y si no, pues lo pongo yo. Pero no solo es que haya una crisis de todo, crisis no quiere decir ir hacia abajo, sino no saber dónde se está, por qué se está, para qué se está, sin saber interpretar o poder interpretar con un mínimo de corrección lo precedente, lo actual, el futuro, y no solo una crisis prácticamente de todo, como nos acaban de poner de manifiesto, sino que además es una crisis de todo. Y aquí el todo somos las personas, los grupos, las sociedades, los países, los estados, la situación de globalización general. Bien, pero eso sería mirando al presente. Si intentamos mirar al futuro, pues también podríamos distinguir entre una mirada al futuro inmediato, una mirada al futuro lejano, desde las perspectivas que anuncié, solamente esas. ¿Hacia dónde vamos? Pues esto sería una gran incógnita en función de lo que acabamos de introducir, ¿no? ¿Qué se espera? ¿Qué puede esperarse? Bien, y todo lo tendríamos que ver con una perspectiva de posibilidad, de probabilidad, de quizás, con esperanzas, en fin, con ese conjunto de actitudes, de preguntas y demás. Bueno, y en todo esto entonces futurible. ¿Qué es eso de futurible? Bueno, pues vayamos a la definición clásica que nos aporta la RAE, la Real Academia Española, ¿no? Nos dice que es adjetivo y que dicho de una cosa, es decir, de un sustantivo, diríamos, futurible es aquello
que podría existir o producirse en el futuro, especialmente si se diese una condición determinada. Y este problema o esta especificación de que se dé una condición determinada, pues es lo que tenemos en crisis de ese todo, ¿eh? Que las condiciones determinadas en el momento presente no están nada claras como para poder predecir o, digamos, sugerir ese posible futurible. Bien, con esta crisis de todos y con esta cuestión dudosa o más que dudosa, tendríamos que enfrentar. Entonces vamos a intentar, con objeto de que dialoguemos, un ámbito de certidumbres más o menos previsibles y otro ámbito que llamaremos de incertidumbre. Tendríamos que añadir en la hipótesis de que todo, las certidumbres como la incertidumbre, a su vez son incertidumbres. Pero bien, certidumbres. Yo me atrevo a decir que entre las certidumbres tendríamos una, el calentamiento global antropogénico, que se ha tratado de manera muy clara en la versión económica o en la perspectiva económica que nos han obsequiado hace un rato. Bien, esto quiere decir que podemos estar ciertos, sin ninguna duda, que se van a reducir los hielos polares, que se van a reducir los glaciares, ¿no? Que se va a reducir pues, esas capas impresionantes de hielo sobre numerosas zonas continentales, que estos hielos que van a desaparecer pues van a significar, ¿no?, un incremento de la masa líquida en los océanos, en los mares, en los lagos, con todo lo que eso puede significar. Y entre esos significantes determinantes, pues uno será, o está siendo, la subida del nivel del mar. Otro será la desertificación. Bien, todo ese conjunto de cosas que podemos decir que son ciertas porque la estamos ya viviendo, ¿no? Las migraciones naturales de especies animales y de plantas, la pérdida consecuente de biodiversidad, las olas de calor, ¿eh?, incremento de difusión de enfermedades y el nacimiento, si queremos decir así, o el aumento de nuevas enfermedades que se van detectando. Estos son certidumbres, ¿no? Otro segundo elemento capital de certidumbre es el crecimiento de las migraciones humanas, consecuencia de la manifestación de pobreza, de miseria, falta de esperanza, aspiraciones a mejores medios de vida, con todo lo que esto significa. Otra certidumbre, sin ninguna duda, desde mi punto de vista, son las variaciones demográficas, que podemos decir que la demografía irá a la baja, la tasa, no digo la demografía total, sí la tasa de crecimiento universal, ¿eh?, en todas las civilizaciones, en todas las culturas, en todos esos grupos de los que hemos hablado, la tasa de crecimiento va a disminuir. Lo que, sin ninguna duda tampoco, por lo menos en principio en este ámbito de la certidumbre, pues va a significar el crecimiento, sí, como veremos dentro de un ratito, el progreso médico, hospitalario, etcétera, mejora, pues a que siga existiendo un proceso en demasiados países de envejecimiento de las poblaciones a pesar de estas otras cuestiones, ¿no? Derecho derecho al aborto es ya bastante más o muchísimo más que el disponer de la píldora anticonceptiva, ¿eh? Lo que fue el elemento, digamos, primordial o capital para enfrentamiento de estas democracias liberales en las que nos encontramos con respecto a este tema, pues fue o se completó las raíces últimas del pensamiento de la sociedad, pues puede ser la misma, no tener hijos. Son dos
campos, dos ámbitos, dos momentos diferentes, pero que nos conducen a esta cuestión, ¿no? Y lo que puede apreciarse es que dentro de toda esta crisis de todo y de todos, pues parece ser que la felicidad media general podemos decir que se está reduciendo. Esto no tiene índices medibles, pero con solo ver los movimientos de las migraciones humanas, aunque pueden compensarse sin ninguna duda con las altas tasas de turismo que ponen de manifiesto altos grados de felicidad de aquella parte de la humanidad que ciertamente se manifiesta por ahí. Bien, desde el punto de vista geopolítico, del que hemos hablado en muchas otras ocasiones, pues podemos también decir que es cierto la progresión de la tensión entre Estados Unidos y China, por una razón muy sencilla, porque hoy son las dos superpotencias. Las dos, no dos. Hoy son las dos superpotencias. Y es muy difícil pretender o pensar que no van a estar en una tensión permanente por unas cuestiones u otras, por ocupar el primer puesto, por llegar antes a Marte, por dominar la América española o dominar África, por tener unas nociones nacionalista imperialistas, China directamente, Estados Unidos pues un imperialismo económico mediante las grandes empresas multinacionales de distinta naturaleza, pero en fin, creo que esa es otra certidumbre. Tenemos, sin embargo, la certidumbre en los dudosos papeles que pueden desempeñar los países o los conjuntos de países que estarían ya o que están ya realmente a otro nivel distinto, inferior del de Estados Unidos y China. Rusia, Europa, la India, Brasil, podríamos poner algunos más sin hacer referencia a los, digamos, reuniones, conciertos, conjuntos de países en unos sistemas o en otros. Sin ninguna duda, puesto que hemos hablado de futuro, digamos, más o menos inmediato o más a corto plazo y a largo plazo, a plazo corto que se está alargando, el crecimiento de la tensión Europa-Rusia. Hoy mismo, en las reuniones del grupo G7, pues ya nos han hecho ver o nos han comunicado cómo la OTAN abre mucho más sus brazos a la defensa de Ucrania. Por otra parte, Europa, pues Alemania, ya lo ha dejado ver claramente, pues hacer el servicio militar, pues si no obligatorio, con generalidad, pues, en fin. Y como Alemania, pues otro conjunto de países. Todo alumbra el crecimiento de esa tensión que nos afecta diariamente, directamente. Bien, pero junto a estas cuestiones que pueden parecer que son certidumbres de manera negativa o triste, ¿no? El progreso del conocimiento es cierto. Sin ninguna duda, la medicina está progresando de manera verdaderamente impresionante. Lo estamos viendo continuamente. Yo en el mundo que me muevo, de la Real Academia de Medicina Nacional de Medicina de España y en otras, pues esto se ve, se vive. El ámbito de la ciencia, sin ninguna duda. En el ámbito de la industria, sin ninguna duda. Ya nos han hablado en las dos ocasiones anteriores del progreso tecnológico, de la inteligencia artificial. Bien, y también, sin ninguna duda, tenemos certidumbre de que aquí el espacio se reduce a nuestra inmediatez en cuanto a progreso, digamos, útil. Pero todo lo que signifique el cosmos, pues estamos conociendo no solo nuestro sistema solar, sino que progresivamente tenemos un conocimiento cosmológico verdaderamente impresionante. Bien, pero no es previsible un progreso humanitario a niveles de Estado. Si hemos visto el cuadro que tenemos encima de que es el del panorama geopolítico. No es previsible que los Estados
en general, pues por supuesto que los que estén en cada momento unidos en torno a un interés, pues aparecerá que sí. Pero a los efectos de esos valores a los que ya nos han hecho referencia antes, no parece previsible un progreso humanitario a niveles de Estado. Sin embargo, yo sí creo que tendremos más valores personales de entrega, vamos a decir, al prójimo o de búsqueda de nuevas instituciones, aparte de mejorar las existentes, de progreso humanitario, digamos, en expresiones más o menos clases, de mejorar la situación de la humanidad o que progrese en este ámbito. Bien, en cuanto a incertidumbres inmediatas, pues podríamos decir que las respuestas al calentamiento global pues prácticamente son todas, ¿no? Desde el tener que soportar la impresión de populismo como hemos oído antes, ¿no? Hasta el negacionismo, ¿eh? Frente a toda sabiduría con perfección absoluta desde la ciencia, pues esto verdaderamente es sorprendente. Y en los momentos actuales, pues ver el negacionismo, cuanto son tantas las cosas que pueden negarse, que a estas alturas de conocimiento científico de la humanidad tengamos que estar pendientes de todas estas, como las queramos llamar, incoherencias, cuestiones absurdas, actitudes de ignorancia, pues bueno, todo lo que quisieran. Esto hace que las respuestas al calentamiento global pues sean claramente insuficientes a lo que sería necesario, porque no es posible, por las dificultades de todos los demás proyectos lógicos presupuestarios que puedan tener los países, que en principio y con inmediatez podemos decir que son más necesarios. Veamos pues el salario mínimo profesional o vital, podemos decir la atención general a toda la humanidad de atención médica, sin entrar en cuestiones de qué es más o menos importante y a qué hay que dedicar o no. Esto es uno de los problemas más importantes, más graves que tenemos y que está en esta incertidumbre a pesar de los efectos que estamos soportando con continuidad diariamente. Segundo punto de incertidumbre inmediata que para nosotros es capital, y es lo que hace referencia a un individuo. Esto es importante, porque sin Putin, Rusia, en sus 10 años después de la caída del muro o de la desaparición de la URSS, o como lo queramos concebir, ¿se perpetúa o no se perpetúa? Es asesinado o retirado de la circulación, lanza la bomba atómica, o sigue simplemente, digamos, atemorizando o amenazando. Trump accede a la presidencia con todo lo que esto significa, ya no desde el punto de vista de lo que puede hacer, de cambiar y de dejarnos estas incertidumbres, sino lo que significa moralmente después de todo lo que ha realizado ya. Es decir, esto sí se nos presenta como algo verdaderamente terrible para las consecuencias en las conductas y en los valores para el comportamiento de los ciudadanos del mundo. Otra incertidumbre, y esta puede explotar en cualquier momento, pues son, digamos, las amenazas o las apetencias de China sobre Taiwán o de China sobre el mar de China, con lo que esto significa con respecto, por supuesto, a la OTAN, al mundo occidental, más directamente a Japón, a Corea del Sur y a todos esos otros países que más o menos por el sudeste asiático y por el norte de Australia, pues están más o menos en la onda occidental. Y quinto, Europa. ¿Qué pasa con la guerra de Ucrania o qué va a pasar? Y no solo con lo que es directamente la guerra de Ucrania, sino con esta tensión entre el europeísmo
y los nacionalismos, que en este momento está en una tensión también creciente. Bueno, notas marcos complementarias para que situemos esto. La humanidad, más o menos nos lo han dicho antes también, siempre ha vivido con problemas similares. No vamos a pensar que, salvo el asunto del calentamiento global, que es radicalmente nuevo, y el calentamiento del posible uso y el posible uso de las armas nucleares, que no se reducirían ni en potencia ni en geografía presupuestamente a lo que fueron las del año 1945, pues bueno, desde este punto de vista, las epidemias, el que haya guerras de invasión, de religión, guerras civiles, el que hayan enfermedades que proliferen, que sean nuevas, o el que clases, desigualdades, lucha de clases, pobreza, todos estos son, digamos, novedades, ¿no? Pero nunca ha vivido con el cambio en el planeta y sus consecuencias. Esta es la novedad en la que yo quiero insistir. La humanidad no ha vivido nunca con esto, ¿no? Bien, entonces las actitudes que se pueden adoptar, pues las actitudes básicamente sería pues una que predican pues más o menos los mismos que niegan o que quieren no dedicar esfuerzos a esta cuestión, adaptarse a las nuevas realidades. Y en este adaptarse o adaptacionismo, como se le está llamando ya, pues además se recuerda que en la evolución no han triunfado los más fuertes, no han triunfado los más inteligentes, sino que las especies que han triunfado en la evolución han sido aquellas que han sabido adaptarse a las nuevas situaciones. Y sin ninguna duda estamos en una nueva situación con el calentamiento global, ¿no? O bien, otra cosa que sería todavía más radical a considerar en esto, pues el sálvese quien pueda, que podría estar muy relacionado, solo que desde una perspectiva mucho más personal, pues más o menos a la misma idea, ¿no? Bueno, en consecuencia, muchas gracias y pasamos al coloquio, ¿no? Vamos a quitar esto, dejar de compartir. Muy bien, pues sois ahora, tenéis la palabra. Bueno, pues parece que no tenemos mucha palabra, ¿no? A ver, Juan Jesús. Por insistir entre una idea que yo tenía y que tú me has confirmado con tu intervención. Yo he llegado a decir explícitamente que la humanidad va a encontrarse en una encrucijada en la que va a tener que optar por dos caminos. Uno, el de una ética basada en la razón, en la que la finalidad última es el progreso de toda la humanidad. Sí. Esto nunca se le había planteado a la humanidad tampoco, porque la humanidad vivía separada en grupos, pero la globalización, las comunicaciones, estamos ya todos mezclados, hay posibilidades de migraciones masivas, y esa es una posibilidad. Y la otra es la que maneja el populismo, que es la de manejarse éticamente con las intuiciones morales que tenemos, que son las de interesarse solamente por lo que les pasa a mi grupo. Entonces, la humanidad va a tener que plantearse eso seriamente. Si tomara una decisión, la primera, veríamos que de repente, pues muchos de los problemas que tú has puesto sobre la mesa se iban a desaparecer, se iban a solucionar y va a aumentar el progreso de todos, que es lo que queremos. El calentamiento global seguramente también, porque si se comporta la humanidad pensando en lo que le interesa a la humanidad, pues esa prioridad desde luego será fundamental, velar por el planeta. Pero el problema que yo detecto desde el punto de vista ético, que es el que tú me has encomendado y el que me ha hecho reflexionar y enfocar las cosas así, pues desde luego es que el grave problema que hay ahora es que el populismo nos está despertando nuestro
sistema de comportarnos el antiguo, porque no nos comportábamos con nuestro instinto. Hace 10.000 años sí, es decir, las personas actuaban para atacar a todo el que fuera, a defenderse de todo el que venía de fuera del grupo. Pero eso se ha ido solucionando y nos comportamos ya con las costumbres, nuestros valores de cada grupo, que son diferentes, pero no son tan egoístas como el que el populismo ahora nos vuelve a poner sobre la mesa. Además que yo ahí veo, desde el punto de vista ético, un problema gravísimo y yo creo que no se es consciente. Yo no veo políticos ni nadie que manifieste esta cuestión. Y es fundamental, es un poco abstracta, pero es un hecho, es un hecho. La humanidad va a tener que tomar decisiones. Nos comportamos vigilando los intereses de toda la humanidad, que no lo hemos hecho nunca, ¿de acuerdo? ¿O seguimos ahora como antiguamente, cada uno con su tribu? Pues veremos a ver. Ahí el problema, Juan Jesús, que yo veo es que es muy fácil hablar por la expresión tan extraordinaria que tú estás manejando, la humanidad. La humanidad tiene, pero es que el sujeto humanidad, como bien dices, pues no es tan sujeto, ni está tan sujetado, ¿no? Esa es base del problema, ¿no? Sin Fíjate, ninguna duda tendríamos la humanidad que tomar conciencia clara de cuál es la situación en la que estamos, ¿no? Y poner cierto orden y cierta orientación, ¿no? Eso. ciertamente es que las personas somos todas iguales. Somos todas iguales. Hay unas que están en un enclave, que por los valores de ese grupo se ha quedado más atrasada y otras que están más adelantadas. Pero cualquier persona es trasplantable a cualquier otro entorno. Si nos dedicáramos a eso eficazmente, pues las cosas irían mejor. Los trasplantes, yo los vivo sobre todo en perspectiva social y colectiva, viendo cómo pues los Mbappé, que es lo que está ahora de moda, lo perfectamente que encaja, lo perfectamente que encaja. Para mí fue en esta misma línea que el Mbappé de hoy, la primera vez que estuve en Ginebra, ya por el año 63 o 64, pues cómo vi, digamos, a negros, y los que vi, con los que tuve que verme por relaciones internacionales, eran con embajadores o diplomáticos de los países que en aquellos momentos estaban ya en fase de independencia. Y por lo mismo que decimos en España, ¿no? Distinguimos moros de árabes, distinguimos moros de árabes. Pues sí, esto puede ser la cuestión, pero claro, esto es minoritario, esto es radicalmente minoritario, ¿no? Entonces yo no sé hasta qué punto podemos utilizar esa raíz común que tú nos has expuesto maravillosamente al principio, de que todos los seres humanos tienen un trasfondo o un marco de referencia primicial común, ¿no? Común, eso sin ninguna duda, ¿no? Bueno, si no hay más cosas, tenemos aquí que nos ha mandado nuestro presidente de la Europea. Voy a abrir esto porque ha querido participar en el coloquio también. Entonces, ya que lo tengo abierto, vamos a ver ahora cómo logro quitar esto para que me deje compartir pantalla. Dado que no podré estar presente en el coloquio que se llevará a cabo después de las 3 intervenciones, he decidido que sería enriquecedor proponer 5 preguntas que podrían surgir de los oyentes y ofrecer sus respectivas respuestas. La primera de ellas podría ser: ¿cómo está afectando la transición hacia una economía verde el crecimiento económico global? La transición hacia una economía verde está creando nuevas oportunidades económicas, especialmente en sectores
como las energías renovables y la tecnología sostenible. Esta transición no solo ayuda a mitigar el cambio climático, sino que también genera empleo y fomenta el crecimiento sostenible a largo plazo. La segunda pregunta que nos podíamos plantear es ¿qué papel juega la digitalización en la recuperación económica global? La digitalización es un motor clave de la recuperación económica global. La adopción de tecnologías emergentes como la inteligencia artificial y la automatización está transformando la producción y los servicios, mejorando la eficiencia y creando nuevas oportunidades de negocio. Esto es especialmente relevante en un contexto de desaceleración económica, ya que puede impulsar la productividad y el crecimiento. Una tercera pregunta podría ser ¿cómo están manejando las economías emergentes los desafíos económicos actuales en comparación con las economías avanzadas? Las economías emergentes están adoptando diversas estrategias para manejar los desafíos económicos actuales. Algunas están enfocándose en reformas estructurales para mejorar la eficiencia y la competitividad, mientras que otras están invirtiendo en infraestructura y educación para fomentar el crecimiento a largo plazo. A pesar de enfrentar mayores riesgos como altos niveles de deuda y vulnerabilidad externas, muchas economías emergentes están mostrando una notable resiliencia. Ahora referido a España, ¿qué impacto tiene la política monetaria del Banco Central Europeo en la economía española? La política monetaria del Banco Central Europeo tiene un impacto significativo en la economía española. Las decisiones del Banco Central Europeo sobre las tasas de interés y las medidas de estímulo monetario afectan el coste del crédito y la inversión en España. Una política monetaria más laxa puede estimular el crecimiento económico al facilitar el acceso al crédito, mientras que una política más restrictiva puede enfriar la economía para controlar la inflación. Por último, una quinta pregunta podría ser ¿cómo está influyendo la inversión en energías renovables en la economía española? La inversión en energías renovables está teniendo un impacto positivo en la economía española. Está generando empleo, atrayendo inversiones extranjeras y mejorando la sostenibilidad ambiental. Además, está posicionando a España como un líder en la transición hacia una economía verde, lo que puede ofrecer ventajas competitivas a largo plazo en el mercado global. De nuevo, muchas gracias por su atención. Muy bien. Oye, estoy muy contento porque he manejado el botón, el ticle, para meter las distintas cosas que tenía. Muy bien. Bueno, pues alguna observación. Bueno, pues yo creo que tenemos materia para meditar, puesto que lo tenemos grabado, ¿eh? No sé dentro de cuántos días, porque todavía, dada la alta producción que estamos acumulando, pues creo que tenemos un pequeño retraso en algunas sesiones anteriores. Pero en fin, pronto llegaremos al equilibrio. Muy bien, pues muchísimas gracias. Buen verano, buen verano. Si no nos vemos a principios de julio, si tenemos una semana presencial en Lanzarote, de martes a viernes y después el martes siguiente también. La primera semana de martes a viernes y el martes siguiente, ¿no? Entonces, pues como se os manda y todo estáis muy al tanto de esas magníficas noticias que nos envía la profesora Dominga Trujillo, pues ahí tendréis con todo detalle cuáles son digamos, las actividades concretas que tendremos durante esos días, ¿no? Feliz verano otra vez, muchas gracias y que nos sigamos viendo.